Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la puntualidad, por su asistencia. Vamos a dar inicio a esta segunda conversación sobre temas de la producción científica y también abordaremos un poco sobre la comunicación científica. Ayer hicimos una revisión un cuanto tanto detallada sobre un aspecto esencial en la producción científica que tiene que ver con la autoría. Y un repaso desde diferentes perspectivas y en particular vimos que el autor vive una en un primer momento es el de la producción del material y después un segundo momento que se da cuando se publica el de investigación. Entonces, en este primer momento que se da tras bambalinas, como podríamos decir coloquialmente, el autor asume una responsabilidad, donde la responsabilidad la dimensionamos como cada una de las etapas que se van llevando a cabo para que realmente se genere un resultado científico, los niveles que los colegas, los pares y por supuesto la sociedad en su conjunto. De tal suerte que hablar de autoría es hablar de una serie de bases que servirán como pilar en el proceso de la calidad científica. Y bueno, derivado de ese análisis, empezamos a hacer una valoración al dimensionar un concepto que hoy les presento, que es el de la ciencia grande, ¿no? El Big Science, como típicamente lo encontramos en la literatura. ¿Qué es el science? Bueno, pues se refiere precisamente a estos de investigación que demandan la participación activa de colectivos de investigadores, dado que ya no es posible atender de la esfera estrictamente individual. De tal suerte que tenemos casos tan representativos como sucede con la física y en particular el área de altas energías, en donde prácticamente es imposible abordar resultados contundentes en la ausencia de grandes colectivos o colaboradores. Esta acepción de Big Science no solamente fuerza por el grado de complejidad que van alcanzando los objetos de investigación, inclusive se mueve a otros escenarios, como sucede con el caso de la diplomacia científica. ¿Qué es la diplomacia científica? Bueno, pues en términos muy generales, la intervención ya propiamente de actores del sector público, en el que se busca la colaboración internacional, pero ya a un nivel formal para la construcción, por ejemplo, de laboratorios o de instalaciones en las que se pueda recibir a investigadores de enorme cantidad de latitudes y que colaboren en estos proyectos de particular complejidad. Claro que no solamente la figura del Big Science se da cuando hablamos de proyectos que requieren de la intervención de cientos de investigadores, sino que también que estas prácticas se trasladan a otros objetos de investigación, pero que de igual forma requieren de la colaboración de actores científicos. De tal modo que se presenta como una constante en aumento, especialmente a partir de los años 80
del siglo pasado, la participación de un grupo de investigadores dentro de un mismo proyecto de investigación y que esto se convierte en una práctica común, una práctica cotidiana, especialmente en las ciencias naturales, en las ciencias exactas, en las áreas de la salud, en las ingenierías y en menor medida en las ciencias sociales y humanidades. Entonces, vamos a ubicar que la colaboración eventualmente va a ser el resultado de precisamente la oportunidad de convocar a que nos asistan desde su grado de especialidad. Por ejemplo, pudiera ser, se me ocurre, alguien que sea un especialista en el análisis de datos, por supuesto, alguien que anteceda esos datos a partir de su propia recolección en el campo. Y bueno, también habría que decir que en algunas ocasiones, en la práctica, podemos ver que se considera como colaborador a aquel investigador que hace las gestiones de los recursos financieros. Entonces, en ese sentido, pues vamos dándonos cuenta cómo la colaboración científica se convierte en una práctica común y que esto eventualmente también tiene un carácter ético, como es el que ayer nosotros empezábamos a visualizar. Ayer comentábamos en términos muy generales que la colectividad es lo que vamos a encontrar típicamente en la producción científica, entender como aquel trabajo en el que es imposible identificar la participación individual de cada uno de estos coautores o de estos autores. Sin embargo, nosotros en una perspectiva no tanto legal, sino más bien en práctica de la gestión documental, hablamos de la figura colaborativa, ¿no? Entonces, colaborativo en términos legales se refiere a la capacidad de distinguir el trabajo que pudo haber hecho cada uno de los coautores. Sin embargo, en términos documentales, nosotros entendemos a lo colaborativo como tiende a lo colectivo. Más allá de estas precisiones o definiciones legales, nos ponemos frente a el caso precisamente colaborativo, insisto, como de atender de una mejor manera a el objeto de investigación y ni qué decir ya aterrizado el siglo XXI en el que el objeto de investigación tiende precisamente a invitar a colegas de otras disciplinas, es decir, apostar fuertemente por la transdisciplina. La transdisciplinariedad se suma a estas nuevas vertientes de valoración de la ciencia, como ayer más o menos comentábamos. Ustedes recordarán que hablábamos ya de un cambio en el modelo de la evaluación de la ciencia, y entonces hablábamos tangencialmente sobre la figura del impacto social, que es una métrica aún sin definir. Se habla de algunos acercamientos en estas nuevas métricas, como puede ser la medición de la cantidad. Se hace menciones en redes sociales a un trabajo, pero pues también ayer comentábamos que tampoco eso nos dice mucho. Y ahora también tenemos esta otra visión, esta otra perspectiva, que es precisamente la de valorar el trabajo transdisciplinario. Entonces, la transdisciplinariedad invariablemente lo que trae aparejado es el trabajo. Y ayer concluíamos nuestra intervención haciendo hincapié en las grandes diferencias que existen entre las disciplinas. Es decir, cada científica tiene una cultura de trabajo diferente a la que pudieran tener otras áreas del conocimiento. Entonces, preciso de la diferencia de la cultura científica, que al poder dimensionarla, nosotros como personal administrativo alrededor de la ciencia nos vemos obligados a entender
que las disciplinas se comportan de una manera diferente y derivado de este comportamiento diferenciado es también necesario diferenciar los procesos de medición de la ciencia, ¿no? Entonces, ayer hablábamos de la física de las altas energías con un trabajo muy particular que va a marcar una distancia considerable con respecto a lo que pasa en otras áreas como las ciencias sociales, como las ciencias humanas, e inclusive con áreas que son relativamente cercanas como las matemáticas. Puedo yo confirmar cuantitativamente que, por ejemplo, la citación que recibe un artículo promedio es muchísimo menor en cantidad respecto a lo que recibe, por supuesto, esta área de altas energías. Entonces, aunque nosotros podríamos considerar que son ciencias, no voy a decir prácticamente hermanas, la física y la matemática, en términos puros, su comportamiento a nivel de citación es diferenciado. Entonces, vamos a encontrar ciertas herramientas de métrica de ciencia hacen precisamente la distinción entre las diferentes disciplinas. Pues bien, hoy me gustaría ejercicio que considero ustedes deberían hacerlo en la práctica, si no es que ya lo están haciendo, y que tiene que ver precisamente con la celebración de acuerdos de colaboración científica. ¿Qué es esto? Bueno, este me documento fundamental que debería realizarse prácticamente todos los días o con la mayor frecuencia que sea necesario al momento de arrancar los proyectos de investigación. Miren ustedes, en la perspectiva administrativa, eventualmente, ¿cuántos convenios de colaboración científica existen entre las universidades? Y cuando nosotros hacemos un comparativo de estos acuerdos que tenemos firmados y los archivos institucionales, nos damos cuenta que siempre la cantidad de los acuerdos son menores respecto a los productos científicos que se generan derivados de las colaboraciones que hacen los investigadores en lo individual. Parafraseo lo que acabo de decir. Cuando yo hago la contabilización de los acuerdos de colaboración interinstitucional, quizá pueda yo contar, cuando más, en una institución grande, unos 400, unos 500 acuerdos de colaboración interinstitucional para efectos científicos. Pero puedo encontrar que esas mismas y otras tantas más generaron un número muchísimo mayor de científicos. Y entonces uno se cuestiona, ¿cómo se pueden producir muchos más documentos científicos respecto al número de acuerdos de colaboración científica? Y es que resulta ser que la práctica nos demuestra que los científicos colaboran fuera del marco de la institución. Y eso no lo estoy viendo mal, solamente lo estoy mencionando. Entonces, lo que yo puedo percibir claramente es que el investigador científico prefiere trabajar directamente con su par en otra institución, más allá de protocolizar esas relaciones. Y entonces, de esas relaciones bidireccionales de investigador a investigador, diferentes instituciones, derivan una variedad de consecuencias favorables. No solamente pienso, por supuesto, en el artículo científico que nosotros nos enteramos ya en su última etapa, que es cuando se publica y está en... Porque también, derivado de ello, ubicamos, por ejemplo, el intercambio de alumnos, ¿no? La permanencia por vía de estancias de investigación, por supuesto, las estancias académicas de los propios investigadores y, por supuesto, un constante flujo de comunicaciones por diferentes medios, típicamente de carácter electrónico.
Pues bien, más allá de hablar de esta menor de acuerdos de colaboración institucional, lo que sí considero que es muy necesario y por supuesto muy útil es que estos investigadores que trabajan en esta doble vía con sus pares elaboren estos acuerdos de colaboración. ¿De qué se tratan estos acuerdos? Pues nada más y nada menos de documentos, de versiones escritas en las que se expresen las voluntades de las partes. Si yo hablaba de la figura del Big Science como esta etapa de reconocimiento de la complejidad de los objetos de investigación, es porque ubico precisamente la intervención de diferentes especialistas quienes aporten desde su propia capacidad, no solamente debería decir intelectual, sino también de equipamiento y, por qué no decirlo, también de capacidad económica para atender este objeto de investigación. Pues bien, estos acuerdos de colaboración, aquí yo estoy poniendo un capítulo por esta persona, Martha Beer Stein, bueno, pues ella publica un capítulo que ustedes pueden conseguir con la referencia que están viendo en pantalla y lo pueden descargar libremente en internet. Ella explica cómo es que se debería hacer un acuerdo de colaboración a nivel científico o de investigación y, bueno, amplía los 5 puntos que yo estoy relacionando en mi diapositiva del lado derecho. Aquí, por supuesto, ustedes pueden ubicar que se hace referencia a la definición de los objetivos, es decir, cuál es el objetivo general que se persigue de esta colaboración y, por supuesto, el objetivo en esta primera perspectiva general se referirá propiamente al objeto de investigación y no tanto al producto que se derivado del estudio. Entonces, aquí en este primer punto, insisto, es una visión muy general sobre el objeto que se habrá de investigar y derivado de ello viene quizá el punto medular, que es el que ayer estuvimos comentando con cierta abundancia y que tenía que ver con la figura de la autoría. Acá quizá dentro del concepto autoría, lo que valdría muchísimo la pena, y es una sugerencia, si no, por decirlo de una mejor manera, sería una petición, es que desde acá se definan cuáles van a ser los roles de los investigadores que participarán en esta colaboración. Acá, como ustedes pueden darse cuenta, ni siquiera hemos llegado al momento de colocarnos frente al laboratorio y poner manos a la práctica sobre el trabajo de investigación, sino que muy por el contrario, laboratorio, estamos fuera inclusive a lo mejor de las instalaciones del centro de investigación o de la universidad y nos estamos poniendo de acuerdo para saber quién es el responsable quizá de uno u otro de los aspectos de esta investigación. Claro que reconocemos quién será el investigador líder, quién es el que está planteando la hipótesis, quién es el que está planteando quizá el método que se utilizará para abordar este objeto de investigación, quiénes serán los que intervendrán, decíamos, para la recolección de datos, para el análisis de datos, quién se encargará, por ejemplo, de conseguir el financiamiento de la investigación o qué una cofinanciación, cuáles serán los niveles de participación de cada uno de los actores que estén involucrados en este proceso. Entonces, en este sentido, me parece que es quizá el momento oportuno para que, insisto, antes de iniciar el proceso de investigación, se le preste atención a los roles, a quienes serán los colaboradores. Inclusive también hay que prever que hay otras figuras que están alrededor de esta función autoral, como puede ser quizá un revisor externo o como puede ser alguien que haga algún tipo de comentario. Pienso inclusive el servicio de traducción que se pueda llegar a contratar
para efectos de la publicación en la lengua franca de la ciencia, como puede ser el inglés, un corrector de estilo. Entonces, aquí me parece que la precisión o la abundancia con la que se defina el grado de participación de los colaboradores va a dar pie orden en el que aparecerán los autores en la publicación. De tal suerte que si por ahí, decíamos ayer, aparece un autor invitado, es decir, alguien que pareciera ser que tiene una posición jerárquica considerable, pero a nivel administrativo de la institución, bueno, pues entonces, si no forma parte del equipo de trabajo de manera directa y que haga una participación sustancial al trabajo de investigación, bueno, pues entonces no tendría por qué aparecer dentro del listado de los autores. Y por el otro lado, hablábamos de los autores fantasmas. Se utiliza esa frase o ese concepto para referirse a aquellos autores que sí hicieron contribución sustancial al trabajo de investigación, pero que no aparece su nombre dentro del catálogo de los autores. Entonces, insisto, me parece que este acuerdo que antecede propiamente a el proceso de producción científica va a esclarecer ese tipo de situaciones que, como veíamos ayer, son primordiales en este contexto de carácter ético. Claro, acuerdo, por supuesto, está lo relacionado a los productos y dentro de los serán las publicaciones, cuáles serán esas publicaciones, si esto aspira a concluir en un artículo científico, artículos científicos, si se prevé, por ejemplo, la posibilidad de publicar un capítulo de libro o un libro. Y bueno, quizá no podamos definir en este primer momento el título de la revista o la editorial que habrá de publicar el material, pero sí ya estamos hablando propiamente de la aspiración a nivel de objetivos de la generación de productos, y en este caso los productos pueden ser las publicaciones. Ahora, un punto esencial que encontramos en la práctica es que en la ausencia de este tipo de acuerdos, pareciera ser que los aspectos de confidencialidad son valores entendidos cuando realmente no lo son. Pongamos el siguiente escenario. Eh, Supongamos que la investigación está por desarrollar eventualmente la posibilidad de ser patentada, ¿no? Que cumpla con todos los estándares o los requisitos de patentabilidad internacionalmente utilizados. Y entonces, como ustedes saben, en el proceso de evaluación de una solicitud de patente, uno de los requisitos que se evalúan es el de la novedad. Y la novedad, decíamos que típicamente es algo que se valora como resultado de hacer una revisión dentro de las bases de datos internacionales de patentes y dentro de las bases de datos de publicaciones para verificar que no exista algo idéntico o con un alto grado de similitud. Pues, ¿qué tal que uno de estos colaboradores del proyecto que concluirá, insisto, en una solicitud de patente, en alguna reunión comenta los avances que se están teniendo en este proyecto de investigación? ¿Qué tal que a uno de estos colaboradores lo invitan a dar una conferencia en un congreso internacional y, como tiene el buen ánimo de compartir los hallazgos en los que él participa, empieza a contar algunos detalles muy particulares de este proyecto en el que todavía no está concluido, pero que ya tiene un avance importante? La pregunta en este punto es, ese compartir en un congreso o en un espacio de comunicación científica afectaría el estado de novedad? La respuesta es sí, aunque debo decir también que en la teoría y en la práctica de la propiedad industrial existe una figura que se conoce como el plazo de gracia. Es un tiempo que conceden los países a partir de sus legislaciones nacionales en el que se concede que en el lapso
de 12 meses antes a la presentación de la solicitud, los solicitantes pudieron haber compartido socialmente o públicamente los avances de la investigación que ahora están presentando en una solicitud de investigación o de patente, mejor dicho, y que ese acto de haber compartido esos avances no afectaría el estado de novedad de la solicitud de la patente. Sin embargo, insisto, en la práctica les puedo compartir que me he enfrentado a hechos en los que uno podría creer que los 12 meses es un lapso muy amplio, bastante razonable, pero que al final no lo es tanto y que quizá en el mes 13, previo a la solicitud, alguno de estos colaboradores, insisto, decimos coloquialmente, se fue de la lengua y dio a conocer algo y da la casualidad que el que dilapida el estado de novedad es el mismo que está por presentar la solicitud de patente. Y esto, por supuesto, insisto, en un escenario paralelo, eventualmente se puede también prestar en el ámbito de las publicaciones. Y en este escenario, insisto, de la definición de la confidencialidad, vale la pena decir qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede comentar. Claro, existen algún tipo de publicaciones en particular. Seguramente ustedes conocen algunas revistas como el ChemComChem, que es la abreviación del Chemical Communications, que es una publicación que propiamente está diseñada para dar a conocer los avances de ciertos proyectos de investigación. Bueno, pues inclusive la utilización de este tipo de publicaciones a reportar los avances, no las conclusiones de determinadas investigaciones, deberían ser incluidas como prospectos dentro de la confidencialidad. Entonces, en la práctica ustedes también habrán visto algunos tipos de investigación se desintegran por cualquier cantidad de circunstancias y entonces habrá alguna parte de ese equipo que mantenga el liderazgo sobre el proyecto y no porque se haya este equipo quiere decir que quienes salen estén facultados para, pues a lo mejor, develar en otros escenarios los avances del proyecto en el que estaban participando. Entonces, es una cuestión ética delicada, la de la confidencialidad, y que, insisto, no debemos dejarla en el escenario de los valores, sino por el contrario, asentarla de manera escrita para evitar precisamente malas interpretaciones, el pensar que porque se comentó frente a una taza de café fue más que suficiente. Y bueno, tenemos la figura de la propiedad intelectual. Si estos productos de investigación habrán de ser publicados, bueno, aquí hay que atender un tema muy importante, y es que ustedes saben que para poder publicar un artículo, invariablemente el de la suficiencia de los derechos de autor o como también se conocen como los copyright. Entonces, ustedes como investigadores seguramente han firmado en varias ocasiones estos documentos titulados como Copyright Transfer Agreement y que son contratos propiamente en los que se traslada la propiedad intelectual del producto científico a la editorial. ¿Y por qué la editorial requiere de esa transmisión de derechos? Porque en la ausencia de ellos no puede publicar el trabajo. Entonces, si yo pienso en el copyright como una figura de la propiedad intelectual, la entiendo precisamente como el derecho de copia, el derecho de la reproducción. Y lo que necesita el editor y la función esencial del editor es la reproducción de los ejemplares o en ejemplares del producto científico. Entonces, hablar de la propiedad intelectual a nivel de acuerdo de colaboración nos conduce a definir quién es el representante para esos efectos del grupo de colaboradores. Y esto, de nueva cuenta, insisto, no lo vemos con frecuencia en la práctica profesional, en el día a día. Y cuando nosotros pensamos en una figura como el corresponding author, ¿no? El autor de correspondencia, pensamos o creemos que este autor de correspondencia es
literal el que recibe la correspondencia alrededor del artículo, y no es así. El autor de correspondencia es, en términos legales, el representante legal del grupo de investigación y es el que puede firmar una transferencia de derechos de reproducción a favor de una editorial. Y si me voy un poco más allá, voy a encontrar que las editoriales son asociaciones que típicamente no van a estar en nuestros países. Estoy pensando que esas editoriales, esas asociaciones profesionales, quizás tengan sus oficinas centrales, no sé, en Londres, en Ámsterdam, en Berlín, en Nueva York, es decir, en lugares geográficamente remotos a donde nosotros nos encontramos, en donde se está generando la ciencia. No solamente vamos a transferir a estas empresas, a estas editoriales, los derechos de reproducción, sino que además se da otra situación muy delicada, y es que cuando transferimos los transferimos al sistema judicial del país en donde se encuentra la oficina central. Es decir, que de alguna forma, en el caso que ahora estamos nosotros trabajando, estoy renunciando a los derechos que como peruano pueda tener, que como mexicano pueda tener, en fomento a un sistema jurídico extranjero, decía yo, anglosajón, como puede ser el Nueva York, donde quiera que estén las oficinas centrales, y en ese sentido, vean ustedes la importancia o el papel tan que juega el autor de correspondencia. Y más allá, aumento la importancia de actor o de este colaborador. Y es que cuando yo hablo de que se convierte en el representante, también estoy aduciendo a una situación muy particular. Y es que los investigadores típicamente son colaboradores institucionales. En menor medida existen los investigadores de una manera ajena a una institución, a un consejo, a una universidad. Los investigadores particulares, por decirlo de alguna manera, existen en una menor medida. El grueso de los investigadores forman parte de instituciones. Ahora bien, si yo reviso la relación contractual de esos investigadores con sus respectivas instituciones, me voy a dar cuenta que en un número de ocasiones esos contratos laborales indican que la propiedad de estos investigadores es propiedad de la institución que les está pagando. De hecho, se confirma que es propiedad de la institución el producto científico porque la institución está pagando un salario al investigador y el salario es para que haga productos científicos. Eventualmente, el autor, como persona física, tiene una autoría moral, pero la autoría económica, la autoría patrimonial, reside propiamente en su institución. Entonces, si yo estoy pensando en un grupo colaborativo de 5 investigadores que hacen un producto científico llamado artículo, y ese artículo, por la vía de un acuerdo de transferencia de derechos de autor, se traslada por ejemplo, a una oficina en Londres, bueno, lo que estoy diciendo es que este autor de correspondencia que firma en representación de los demás, pareciera ser que está firmando no en representación de sus colegas como personas físicas, sino está firmando en representación de las instituciones en las que colaboran sus compañeros de equipo. Y entonces ahí a cuestionar, ¿realmente el autor de correspondencia tiene la capacidad legal para ceder patrimoniales de un conjunto de 4 instituciones más la propia, en el ejemplo que yo estoy poniendo, y además, no nada más representar esos derechos de las instituciones de sus colaboradores, sino que a representarlos los traslado a las oficinas centrales de esta otra editorial, y no nada más es trasladarlos, sino que, insisto, del sistema jurídico, porque nosotros en América Latina nos desenvolvemos típicamente en el ámbito, decía yo, de la tradición dualista, donde hablamos de derechos morales, donde hablamos de derechos, y en el escenario de anglosajón se habla del copyright, o sea, renuncias a tu tradición jurídica latina y te sometes
nuevo escenario que inclusive es un escenario jurídico distinto, y al ser distinto eventualmente puede ser desventajoso para nosotros porque igual y estamos renunciando a un conjunto de derechos que ni siquiera sabíamos. Pero, insisto, la firma de la transferencia de derechos de autor se hace como una práctica cotidiana en la que no se hace un análisis detallado de lo que se dice y de lo que no se dice en ese acuerdo, de los impactos que representa para los autores, y el autor pues literalmente firma a ciegas por una razón muy sencilla, porque lo que realmente le ocupa es la publicación. No le ocupa la parte legal, no le ocupa la minucia, no le ocupa el que si renunció o no renunció a determinados derechos en función de su nacionalidad. Entonces, yo creo que, y esta es una mera invitación, vale mucho la pena que ustedes cuando revisen estos contratos o cuando vayan a firmarlos, por lo menos les den una leída, los traten de interpretar, porque al igual que sucede en el ámbito de lo científico, les puedo comentar que sucede de igual forma en la industria de producción de libros, en donde el autor literal está dispuesto a firmar lo que se le ponga enfrente porque lo que le ocupa es la publicación. Y si para ello tiene que firmar sin entender, lo va a firmar. Y esto, insisto, bueno, pues puede eventualmente conducirnos a comprometernos a hacer determinadas acciones que ni siquiera tendríamos nosotros la capacidad de hacer. ¿Cuál pudiera ser una de esas situaciones? Que en el caso de que exista un conflicto por la falta de ética contenida dentro del propio documento, nos veamos sometidos a un proceso judicial en los tribunales de Ámsterdam, o en los tribunales de Londres, o en los tribunales de Nueva York. Y yo quiero saber qué grupo de investigación tiene la capacidad económica como para contratar a un grupo de abogados que nos represente en Nueva York. Entonces, vean ustedes que no se trata de firmar por firmar, sino que antecediendo el cuidado que nos propone este acuerdo de colaboración que ahora les estoy mostrando, al menos a nivel de imagen, podamos prestar atención. Y bueno, continúo con los otros puntos. Claro que se puede dar dentro de las previsiones generales lo relacionado a las correcciones. Ayer hablábamos brevemente sobre la figura del retraction, hablábamos de la figura del corrigendum, que son propiamente facultades de carácter moral que prevalecen a favor de los autores para retirar su obra del mercado porque han cambiado de opinión, porque se han dado cuenta que cometieron quizá algún error, y ese error al reportarse ante los colegas genera descrédito sobre lo que estamos nosotros reportando. Y por supuesto, la terminación del proyecto. No quiero decir que por cada artículo científico tenga de colaboración. Conozco varios grupos de investigación que firman un único acuerdo de colaboración científica y derivado de ello se genera cualquier cantidad de productos. Y bueno, por supuesto, un punto número 4 que es muy importante es el tema de los presupuestos. Con qué cantidad de dinero se va a participar, cómo se va a conseguir ese dinero, se entra por partes iguales a la participación del proyecto o por el contrario, eventualmente son colaboraciones en especie. Hay muchos investigadores que dicen, yo participo en este proyecto no solamente con mi capacidad intelectual, con mi capacidad de laboratorio, sino, por supuesto, con la infraestructura institucional con la que yo dispongo, que tal que existe alguna institución que cuente con equipo de supercómputo, pues derivado de ello, pues entonces estaría en la posibilidad de análisis de la gran cantidad de ser analizados, insisto, en las capacidades de un equipo de supercómputo o para la modelación de moléculas o para, bueno, lo que pueda ser necesario. Entonces, los presupuestos, las participaciones en especie o económicas y, claro está, o abundando sobre estos, la utilización de determinados materiales. ¿Qué hay acerca de los reactivos? ¿Qué hay acerca de algún equipamiento que se tenga que adquirir para la ejecución de un proyecto en particular? Eventualmente pienso que en el financiamiento
que se pueda conseguir por parte de una agencia internacional, como pudiera ser el USAID, o a lo mejor un programa Erasmus, o cualquiera de las tantas áreas de apoyo que puedan existir para la producción científica. Ese apoyo no siempre se da en dinero, sino que se da en especie, y en la especie eventualmente es la adquisición de equipos. Entonces, en ese sentido, pues es el definir, por ejemplo, que al final del proyecto, en qué universidad o en qué centro de investigación se mantendrá el equipo que se compró, resultado de un esfuerzo colaborativo interinstitucional. Entonces, como pueden ustedes darse cuenta, con esta breve revisión que hago de la colaboración científica a nivel de acuerdos, surgen muchas perspectivas administrativas que en algunas ocasiones tienden a ser engorrosas o complicadas, y en ese mismo sentido los investigadores las dejan de lado. Pero bueno, al final vemos que tienen un grado de importancia, pues podría decir superlativa, porque en la ausencia de los acuerdos podemos caer, decíamos, al nivel solamente de ejemplo, de omisiones de autores o de inclusión de autores que no colaboraron, o cualquiera de las posibles circunstancias derivadas de estos 5 puntos, pero no solamente de estos 5 puntos, sino de otros tantos más que ustedes seguramente están llevando a la práctica. Entonces, como conclusión a esta diapositiva, es una fuerte invitación a que prevean la elaboración de acuerdos de colaboración científica, que tendrá un impacto muy en la esfera ética de su propia producción científica. Continúo con mi presentación y aterrizo para abundar en un último punto sobre el famoso ordenamiento de los autores. Ya hablábamos ayer y un poco hace un momento que, dependiendo del área del conocimiento, se van a dar prácticas diferentes en cuanto a la presencia de los autores, su orden dentro del producto científico. Y para facilitar un poco esta característica, tenemos, por ejemplo, que la Academia Nacional de Ciencias allá en Estados Unidos ha creado un documento que a los investigadores a que, en función de un área del conocimiento, se vea algún tipo de estándar comúnmente aceptado para identificar cuándo a alguien se le debe dar el atributo de autor y cuándo no lo es, porque quizá es alguien que participó en menor medida y que por esa participación menor debería estar considerado en el rubro de agradecimientos, ¿no? En la sección de lo que conocemos típicamente como los acknowledgements. Entonces, acá esta figura que se abrevia con el acrónimo TAX, ¿no? De la transparencia en la contribución de los autores en la ciencia, debo decir que es un documento que se crea, insisto, desde la Academia Nacional de las Ciencias, pero que quienes se someten a ellos, a estos lineamientos, son las revistas, no los autores. Recuerden ustedes que decíamos que para estos efectos de sugerencia, no es propiamente el autor el que tiene la última palabra a nivel de la publicación, sino que a nivel de sugerencia quien toma la batuta sobre este tema son las editoriales. Y entonces este tax es propiamente una invitación a las editoriales, o más aún a las revistas en particular, para que se apeguen en sus políticas editoriales a el ordenamiento que consideran necesario o meritorio. Bueno, pues ahí yo les comparto esta imagen para que ustedes puedan con mayor calma hacer una revisión. Y aquí pues solamente hago una breve descripción de un estudio que está por publicarse. Este es un trabajo muy reciente que acaba de compartir el autor hace pues semana y media, y lo que se hizo fue un análisis cienciométrico para entender cuál es el nivel de importancia de los autores.
dentro de un trabajo de investigación. Entonces, ellos concluyen, después de haber hecho un análisis de las revistas del grupo PLOS, del Public Library of Science, ustedes saben que son un conjunto de 5 o 6 revistas, no recuerdo ahora el número exacto, al hacer un análisis de las revistas de PLOS, quien haya publicado en PLOS sabrá que, digo, no porque yo haya publicado en PLOS, sino he leído un poco las políticas editoriales, sé que dentro de sus políticas editoriales exige que se le reporte el papel o el nivel de participación de los autores de los trabajos que están por publicarse. Y derivado de ese reporte que entregan los autores al editorial, es que este investigador canadiense, Lariguier, no sé cómo se pronuncie, hace este estudio junto con sus colegas y confirma lo que el primer y último autor son los que típicamente contribuyen de una manera más significativa a la investigación, pero que estas posiciones de primer y último autor eventualmente vienen acompañadas por el grado de madurez científica de los investigadores, es decir, el nivel de posicionamiento que tienen dentro de su propia línea de investigación. Los autores intermedios, continúa diciendo y sus colegas, que tienden a desarrollar actividades menos importantes, no por eso inútiles, que están vinculadas con más frecuencia a las actividades técnicas y en el caso de las ciencias sociales y de las humanidades a la recolección de datos. Y bueno, un momentito de la figura del autor de correspondencia, que eventualmente tiende a ser el último, pero no siempre aparece en esa posición, es el representante legal. Y estos autores canadienses hacen referencia a la figura del acknowledgement como un espacio dentro de la publicación para reconocer a quienes han participado, no en una manera sustancial, pero que sí, de alguna forma valiosa, para los fines de la publicación, decía yo, a lo mejor algún comentario, alguna revisión, y hay muchas revistas que consideran que dentro de los acknowledgements deberían estar incluidos también las menciones a los patrocinios o a los financiamientos o subvenciones que hayan sido utilizados para la producción del documento. Hay algunas otras editoriales, algunas otras revistas que marcan un campo diferente al de acknowledgement para el reconocimiento, la mención el recurso de la publicación. Entonces, bueno, esto es un escenario de lo que comúnmente pasa, decía yo, en el caso de las revistas PLOS, tomándolas como un mero referente de lo que puede pasar en otras editoriales o en otras revistas. Pues bien, acá yo ya más o menos había hablado de estas figuras, las que son inaceptables, las autorías de fantasma, y lo que no había hablado es de la figura de los autores regalo, es decir, cuando a alguien se le asigna la autoría cuando realmente no participó de ninguna forma. Sin embargo, este investigador forma parte del grupo científico que trabaja esa línea de investigación y entonces literal se le regala la publicación. Ahora, este tipo de regalos, debo decir, no son bienvenidos. Además de que son inaceptables, no siempre son bienvenidos por los autores regala la autoría. ¿Por qué? Pues porque si hacemos una revisión muy detallada de la figura de los derechos de autor, nos vamos a dar cuenta que dentro del catálogo de los derechos morales, el autor está facultado para oponerse a la atribución de trabajos que no son de su autoría. Y entonces uno se preguntaría, ¿por qué existen las autorías de regalo? Bueno, por una práctica poco ética que eventualmente encontramos. Y es que si yo soy un investigador novato que llego a un resultado de investigación y aspiro a que sea publicado, ¿por qué no poner el nombre de un investigador muy reconocido en la línea que estoy abordando y quizá colgarme de la fama
autor para decir, trabajó conmigo y al haber trabajado conmigo, entonces quizá el árbitro que no operó desde de la visión del doble ciego, sino que sí tuvo conocimiento de quién fue el autor, conceda la publicación, ¿no? Entonces, literal, me monto en la fama del autor a quien le regalo mi publicación para haberme beneficiado, y eso, como pueden ustedes claramente visualizar, pues es un acto de deshonestidad académica que va contra toda práctica ética dentro de la producción científica. Pues bien, ya el autor fantasma y el autor invitado lo he mencionado hace unos momentos, entonces me salto. De esta forma, llego al tercer punto de nuestra conversación y empiezo a platicar acerca de la gestión de los datos de investigación. Este es un tema muy rápido que podemos atender de una manera muy sencilla. Y lo que vamos a encontrar es el hecho de que hay algunas áreas de conocimiento, en particular las ciencias de la salud, que le prestan muchísima atención a lo que conocemos como la investigación basada en evidencia, es decir, la utilización de herramientas de revisión sistemática, no solamente para saber el estado del arte que guarda un tema, sino principalmente para saber si es que es importante iniciar un nuevo proyecto de investigación, si es que tiene la posibilidad de hacer un aporte sustancial al área del conocimiento, o por el contrario, igual solamente estoy revisitando un área de investigación ampliamente abordada. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a ver es que empiezan a haber ya comités de carácter internacional quienes cuestionan la existencia de trabajos serios de revisión de las publicaciones previas que existen sobre el tema, para inclusive decidir si las publican, o cuando me muevo al escenario de las agencias financiadoras, para saber si vale o no la pena financiar un nuevo proyecto de investigación. Pues bien, esto lo que nos conduce es a entender algo que para ustedes es pues también práctica cotidiana, el hacer revisiones muy serias, muy profundas, para comprender cuál es el estado de la ciencia. Y de esa manera llego a esta diapositiva de nueva cuenta por este investigador canadiense, Larivière, que yo citaba hace un momento, pero que ahora trabajó. Esta imagen es particularmente interesante. Miren ustedes, lo que este grupo de investigadores hacen es, a partir de un estudio de procesamiento natural del lenguaje, ubicar dentro de los artículos científicos, los autores citan en mayor medida, utilizan el modelo INRA, que para ustedes es muy conocido, ¿no? Este modelo, esta estructura del artículo científico, donde hay una introducción, método, resultados, discusión. Y bueno, ellos lo que ubican, ven nuevamente, utilizaron el caso de las revistas PLOS, ubican que en la introducción de los papers es en donde mayormente se hace la referenciación a los trabajos previos, o sea, propiamente la revisión sistemática que concluye en el planteamiento de una pregunta de investigación, y derivado de la pregunta de la investigación, pues propiamente ya decíamos, todo lo que ustedes mejor que yo saben, y concluye que en los es en donde menor cantidad de citaciones se habrán de hacer. Esto, digo, me llama la atención porque muestra gráficamente lo que ustedes conocen muy bien, porque esa es su práctica. Y ya en la discusión de los trabajos, lo que vamos a ver es que de nueva cuenta existe un incremento menor en el número de citaciones. ¿Por qué? Porque es cuando se puede realmente demostrar que se confirma o se niega una teoría previamente dicha. Entonces, ¿por qué traigo ante ustedes esta imagen? Porque lo que nos está evidenciando claramente es la importancia que tiene el construir el conocimiento a partir del reconocimiento del estado que guarda el tema, a partir de reconocer el trabajo de los colegas que nos anteceden, y por supuesto el ubicarnos de una manera atinada en el estado que guarda la ciencia.
Entonces, derivado de este estudio, mejor dicho, en otra publicación, pero de este mismo grupo de investigadores, liderado en ese caso por la doctora Bertin, vemos este otro caso, que es el de en desacuerdo con lo que se está proponiendo a nivel de investigación, y claro que en la discusión es a donde vemos que los trabajos pueden establecer la confirmación de lo que se antecede o lo que se está en desacuerdo, y pues una y otra sigue dando cabida para el crecimiento de la frontera de la propia ciencia. Entonces, insisto, estas diapositivas las traigo frente a ustedes para evidenciar precisamente la importancia que tiene el hacer la citación, decíamos ayer, como un reconocimiento a la paternidad, a esta autoría de dimensiones que la comentamos ayer. Pues bien, en ese sentido, si yo estoy diciendo que me apoyo en lo que me antecede, entonces también debo decir que yo mismo debo proveer la suficiencia de los elementos a mis colegas científicos para que puedan seguir construyendo sobre las bases en las que yo de alguna forma estoy participando, ¿no? Ayer había una pregunta por parte de ustedes muy buena que refería a quién debería rendírsele la transparencia de la producción científica, y decíamos que la primera obligación de transparencia es ante los colegas. ¿Por qué? Porque en la ausencia de la transparencia del proceso de investigación es imposible saber cómo es que se llegaron a los resultados que se están publicando, ¿no? Y tal es así que ustedes también ubicarán dentro de los procesos editoriales la existencia no solamente de journals, sino de suplementos a los journals, ¿no? Entonces, ¿qué son los suplementos? Pues no es nada más y nada menos que el espacio editorial en donde se publican los anexos, los datos de investigación que sirven como base o que sirvieron como base para los resultados que son presentados dentro del journal en la figura del artículo, ¿no? Entonces, siempre en la práctica de el acceso a esos suplementos, y que estos suplementos, claro, se mantienen como una práctica editorial cotidiana, pero que a ellos se suman ahora plataformas electrónicas que no son otra cosa más que bases de datos de investigación, ¿no? En los que de nueva cuenta nosotros como lectores tendremos a la mano tanto el artículo científico como el producto terminado, como los datos que se utilizaron para publicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, acá la invitación en este ánimo de la transparencia y de seguir abonando a la ética científica es la creación de un plan de gestión de datos de investigación. ¿Y qué es eso? Pues es propiamente el hacer toda una programación para que tengamos un control de cuál es el proyecto, cuáles son los datos que habremos de recolectar, cómo es que se habrán de recolectar. Pienso inclusive, por ejemplo, en el área de la salud, y ese es un tema tangencialmente no puedo por cuestiones de tiempo abundar sobre él, pero qué tal que los datos que estoy yo recabando son de carácter personal, son datos sensibles, son datos que pueden trastocar alguna esfera personal de quienes están de alguna forma siendo parte del objeto de investigación. Entonces, claro que todas esas peculiaridades tan propias del área de la salud, de psicología, se tienen que considerar dentro de un plan de gestión de datos. Pues bien, esta idea de tener un control sobre lo que se recolecta, cómo se recolecta, debe concluir en, bueno, y es a nivel de sugerencia, por supuesto, en un modelo que conocemos como el modelo FAIR. El modelo FAIR, bueno, es propiamente la ejecución de un plan de gestión de datos en donde lo que buscamos es que nuestra investigación, en esta apuesta que se hace por la transparencia, permita que quienes consulten nuestros trabajos puedan localizar esos datos, puedan acceder a ellos de una manera simple, libre de barreras. Además, los puedan descargar para que estos lectores, a su vez, puedan colocarlos dentro de nuevos
sistemas de análisis de datos, de cosas o con la asistencia de plataformas tan comunes como puede ser un SPSS o un Stata, o a lo mejor irnos a soluciones un poco más complejas como un RapidMiner, como un R, como todas las herramientas que ustedes conocen mucho mejor que yo. Entonces, la idea es hacer interoperables estos datos, y al hacerlos interoperables, reutilizables. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que cuando hablábamos ayer de los factores de calidad científica, ubicábamos a la replicabilidad un particularmente valioso en la producción científica. Entonces, lo que estoy diciendo es que el colocar los datos de investigación de acceso abierto y operados bajo un modelo FAIR hacen que nuestra investigación tenga todavía un mayor impacto entre los colegas, porque se logra precisamente, entre otras variables, atender el grado de replicabilidad, decíamos, como una variable de reconocimiento de calidad. Entonces, acá en estas diapositivas se hace un desglose, es una imagen de Russell. Ustedes pueden ubicarlo fácilmente con la asistencia de algún sistema de búsqueda de información científica, y bueno, Russell nos hace referencia a qué se refiere el cumplir un plan de datos a partir de un modelo FAIR. Entonces, bueno, pues esto también lo dejo a su consideración, y claro, ustedes podrían saber a nivel bibliométrico qué impacto tiene a nivel de citación el publicar un artículo con datos abiertos de investigación. La respuesta en este momento todavía es a nivel de pronóstico, porque todavía no hay una cantidad considerable de publicaciones que operen bajo este datos abiertos. Estamos hablando que más o menos allá por el 2014, 2015 se empieza a hacer uso de estos repositorios de datos abiertos de investigación, y aún en la presencia de escasos resultados, sí se puede empezar a ubicar que aquellas investigaciones que publican datos abiertos de investigación tienen un mayor nivel de citación que aquellas que no hacen acompañar su publicación con este modelo. Acá un mero ejemplo de este trabajo titulado el oligopolio de la publicación académica. De nueva cuenta, traigo a la conversación doctor Vincent Larivière, y lo traigo también a nuestra plática. Son estas dos imágenes. La primera, un artículo publicado en PLOS, que les sugiero ampliamente la lectura de él, porque en él se hace referencia a lo que ayer también comentábamos. Ayer, ¿cuál es el nivel de participación de las editoriales en el medio científico? Bueno, este artículo hace una demostración cuantitativa de las editoriales por área del conocimiento, y concluye en la figura de un oligopolio. Bueno, más allá de esta recomendación o sugerencia, lo que quiero que ustedes visualicen es que existe esta plataforma que probablemente sea de conocimiento de ustedes, que se llama Figshare, que se suma a otras más, y que utiliza precisamente para depositar los datos de investigación en un modelo de acceso abierto. Entonces, yo como lector no solamente tengo libre acceso vía particular del artículo que tengo frente a mí, sino que gracias a Figshare yo podría descargar estas tablas de datos, estos datasets, y gracias a la libertad de interoperación y de reutilización de los datos, construyendo sobre las bases que en este caso están proponiendo estos autores. Entonces, la invitación a considerar a la apertura de los datos de investigación como un elemento de la replicabilidad, pero también como un elemento de la transparencia, y derivado de ello, un elemento que abona a la figura de la ética en la producción. Habiendo dicho esto, salto rápidamente a la figura de la reutilización legal de obras de terceros. Es decir, cuando la citación no es suficiente
lo que yo quiero incluir dentro de mi trabajo de investigación es quizá una tabla, es una imagen que no es de mi propiedad, que yo no he generado, que la he encontrado de particular utilidad para ilustrar o abundar en detalles dentro de mi propia publicación. Entonces, de eso se trata este cuarto punto. Y solamente parto rápidamente de algunos antecedentes de carácter legal, y es el dimensionar que la investigación dentro del rubro de los derechos de autor tiene una serie de privilegios a su favor. Es decir, el derecho de autor lo entendemos en términos muy generales como un acto monopólico, es decir, ayer un poquito platicábamos acerca de este escenario, el autor es el único que puede producir ese documento en particular porque él es el que está combinando sus conocimientos, sus experiencias, etcétera, etcétera, y las representa, decía yo, en la figura del trabajo de investigación, llámese capítulo, llámese artículo, y derivado de ello, bueno, pues sabemos, por lo que nos decía Larivière en una diapositiva previa, para poder construir también esa propuesta necesitamos de la utilización de la obra de terceras personas. Y entonces, la citación, insisto, es esta herramienta que nos permite el soportar mucho de nuestros propios argumentos, pero eventualmente la citación, decía, no nos es suficiente y necesitamos entonces de alguna herramienta extra, ¿no? Entonces, bueno, acá esta diapositiva la voy a presentar muy rápidamente porque no hace otra cosa más que explicar un poquito lo que yo ya comenté ayer de la estructura de los derechos de autor, y decíamos que el autor tiene un control patrimonial sobre la reproducción de sus contenidos. Entonces, en ese sentido, bueno, esto también es algo muy general, como el autor obtiene los derechos, los obtiene de una manera automática, siempre y cuando proyecte originalidad, pero acá, y esto sí necesito dedicarle un minuto más, acá se presenta la figura del editor. En el punto previo, yo explicaba que el editor necesita de los autores la transferencia del derecho de reproducción y que se materializaba esta transferencia por la figura de la Copyright Transfer Agreement. Bueno, ahora bien, una vez que el editor tiene esos derechos, la pregunta es, ¿y qué hace con esos derechos? Bueno, por supuesto, cumple con su objetivo empresarial, que es el de la publicación del resultado de la investigación por la figura de la revista, del libro, etcétera. Pero la pregunta es, derivado de este acto, ¿el editor adquiere derechos? Y la respuesta es sí. ¿Cuáles derechos? Los que conocemos en la doctrina como los derechos conexos. Los derechos conexos van a cubrir precisamente los intereses, principalmente de carácter comercial, que tiene el editor respecto a su obra. ¿Y cómo es que se respeta, cómo se hacen valer esos intereses comerciales desde la figura de los derechos conexos? Dándole al editor el control sobre la reproducción de lo que está publicando desde su industria o desde su propia empresa. Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo es que cuando nosotros, como investigadores, tenemos frente a nosotros, un documento, legalmente estamos frente a un conjunto de derechos. Vean ustedes en esta diapositiva, lo que yo estoy tratando de explicar en ella es que en un primer momento tenemos a los derechos de autor, quien controla, por supuesto, la reproducción de su obra, y que derivado del contrato de transferencia de derechos de reproducción a favor del editor, el editor adquiere el rango de titular de derechos conexos. Y al ser titular de derechos conexos, ahora tiene el control sobre la reproducción de la obra publicada. Entonces, en ese sentido, es que aparece necesidad para poder hacer un uso de esas obras publicadas por el editor. Ese uso se caracteriza porque debe ser, o queremos que sea, un uso libre. ¿Y qué quiere decir eso del uso libre? Bueno, pues se refiere
al hecho de que nosotros, como usuarios de ese documento, no tengamos que pedir permiso ni tengamos que pagar alguna cantidad de dinero por la utilización de la obra. Entonces, de manera muy simple y concluyente, lo que quiero decir es que existe una serie de circunstancias, decíamos, y limitaciones que se imponen al derecho de autor para que en el ejercicio de la actividad de la investigación nosotros podamos hacer un uso libre de esas obras publicadas por el editor. Pero claro está, el uso libre se va a caracterizar por ser mesurado. Es decir, si yo pienso, por ejemplo, en un estilo de citación, APA o MLA, o cualquiera de los tantos que ustedes tienen que, según las indicaciones para los autores de las publicaciones en las que ustedes reportarán sus resultados, se darán cuenta que en esos estilos de citación solamente se indica cómo se cita, pero no te dice cuánto puedes citar. Entonces, claro que en la práctica científica, cuando nosotros vemos, realmente no es que haya citas textuales, sino más bien hay referencias a las afirmaciones que unos y otros autores hacen, ¿no? Entonces, no ubico muy bien, por ejemplo, cómo sucede en las ciencias naturales y exactas, pero en las ciencias sociales, lo que encontramos típicamente en la etapa de introducción en la estructura INRAD es que el autor, más allá, insisto, de hacer citas textuales, el punto de coincidencia al que llegan diferentes autores, ¿no? Entonces, por eso es que en una citación encontramos dos, tres citaciones que indican que ese conjunto de trabajos coinciden en el punto que está mencionando este nuevo autor, ¿no? Entonces, eso es lo que conocemos como un uso justo, ¿no? Un uso honrado, que dicho sea de paso, ustedes allá en Perú lo tienen, me parece, perfectamente identificado. Yo me llevé una grata sorpresa al leer parte de su ley de derechos de autor, porque, entre otras cosas, debo decir que estos usos honrados no solamente estoy diciendo, sino que respaldan las actividades propias de un salón de clases, es decir, también atiende los intereses de la docencia. Y lo veo con muy buenos ojos, porque debo decirles con cierta pena que en México no tenemos ese nivel de precisión que ustedes tienen con respecto al tema de los usos honrados. Pues bien, esto me conduce a cuestionarme como investigador en qué momento yo puedo hacer una cita entendiéndola como un uso honrado cuando mi actuar se excede la excepción o de la limitación que me concede el uso honrado, ¿no? Y entonces, para poder tratar de resolver esta pregunta de cuándo es suficiente la cita y cuándo tendría que moverme a otro escenario, parto de las frases que les pongo en esta diapositiva. Y para ser muy simple en mi explicación, debo decirles que absolutamente todo lo que ustedes puedan consultar, independientemente de su calidad, está protegido por derechos de autor a nivel internacional. Esa es una frase que se las dejo como una perspectiva muy general, y que ustedes podrían decirme, oye, pero es que el documento que yo quiero utilizar o que yo quiero reutilizar en mi trabajo de investigación no contiene una frase que diga algo así como derechos reservados, ni contiene una C encerrada en un círculo para referirse a la figura del copyright. Bueno, yo les diría, aún en la ausencia de una precisión como la que puede representar esa frase, aún en esa ausencia, la obra que tienen frente a ustedes está protegida por derechos de autor, por los principios que rigen a nivel internacional sobre la materia y que, por supuesto, forman parte inclusive de la legislación que ustedes tienen allá en Perú. Entonces, en este sentido, no creamos que porque la obra a lo mejor está disponible en libre acceso, automáticamente quiere decir que yo la puedo reutilizar dentro de mis propios trabajos.
para referirme de una manera muy contundente a lo que acabo de decir, aterrizaría en una frase que sería algo así como que la gratuidad o la accesibilidad al contenido, gratuidad de uso, ¿no? Entonces, no confundamos acceso con la gratuidad de utilización de la obra que accedimos gratuitamente. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, si yo consulto una base de datos, una revista que opera en el modelo de acceso abierto, no debo entender, insisto, la libertad de acceso con el hecho de que puedo reutilizar libremente la obra o parte de la obra, como puede ser imágenes, las tablas, las gráficas o cualquiera de los otros elementos que la contienen. Entonces, en ese sentido, yo debo prever la posibilidad de pedir el permiso para reutilizar parte de esa obra. Y entonces, esta es otra práctica ética profesional, es una práctica científica atinada, el que para la reutilización de esos contenidos que no caben en el contexto de la citación y de los usos honrados, yo pida permiso. Y claro, ustedes podrían preguntarme, ¿a quién le pido permiso? La respuesta no muy atinada es decir, pídale permiso al autor. Pero recuerden ustedes, según lo que hemos comentado, que el autor transfiere sus derechos al editor para los efectos de la reproducción de la obra. Por tanto, a quien realmente se le tiene que pedir permiso es al editor, no tanto a el autor. ¿Por qué? Porque se puede dar el escenario de que el autor te conceda el derecho de reutilización de parte de su obra, pero te esté otorgando un permiso sobre algo que él mismo ya no tiene facultad. Entonces, mi invitación es a que ustedes contacten a las editoriales. Ahora, claro, ustedes podrían empezar a prever que este es un ejercicio complicado, administrativo, burocrático y además que no va a llegar absolutamente a nada. Bueno, pues hablando de estas nuevas costumbres, estas nuevas prácticas científicas que debemos atender, está precisamente la de solicitar los permisos. ¿Y en dónde podemos ubicarlos? Bueno, hay muchas formas. Claro, por supuesto que la primera es contactar directamente al editor. En la actualidad no es complicado conseguir los correos electrónicos de los editores, pero también debo decir que las editoriales dentro de su estructura organizacional ya cuentan con oficinas dedicadas exclusivamente al otorgamiento de permisos para la reutilización de los contenidos o de las partes de las publicaciones que ellos hacen. Entonces, no crean que el que ustedes presenten una solicitud a una editorial para la reutilización de una obra es una solicitud extraña o esporádica que nadie va a entender qué es lo que estás pidiendo, sino muy por el contrario, había leído por aquí algo que decía, hay que desmitificar la solicitud y considerarlo ya como nuestras prácticas científicas cotidianas. Ustedes en Perú, por ejemplo, tienen una figura que se llama, que, bueno, colectivamente se llama, o genéricamente se llaman sociedades de gestión colectiva, que son precisamente estas personas morales que representan legalmente los intereses de las editoriales, de los autores, y ellos son otras figuras a quienes también nos pueden facilitar estos permisos. Claro, siempre y cuando, insisto, estas sociedades de gestión colectiva realmente representen los derechos de esas otras editoriales. E inclusive me voy más allá, hay soluciones digitales, aquí les estoy poniendo el link de rightslink.com, es una de tantas, no es la única, pero existe también la posibilidad de que de manera electrónica ustedes inclusive de contactar a un agente, capturen las generalidades o mejor dicho, la fuente del documento que quieren ustedes reutilizar parcialmente y ahí el sistema les pueda conceder el permiso. Ahora, ustedes podrían, en la dinámica del pensamiento que estamos siguiendo, cuestionarme si esto implica un costo. Bueno, debo decirles que hay algunas asociaciones como es el caso de la famosísima STM, que tiene estas
guías de permiso que si ustedes alcanzan a visualizar un poco en la imagen que tengo del lado derecho, en donde se encuentran propiamente las guías, vean ustedes que ahí podemos nosotros ubicar que como una práctica editorial se concede de manera gratuita la reutilización de cierta cantidad de obras para los efectos propiamente de ser incluidos en los trabajos, en los nuevos trabajos de ustedes como autores, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que cuando estas solicitudes se refieren a una reutilización, pienso a lo mejor en una gráfica de un artículo, o sea, es una cantidad importante, pero no te estás llevando la totalidad del documento, tengas el permiso inclusive de manera gratuita. Ahora, si pienso en el escenario de que se te vaya a cobrar una cantidad por la reutilización de la obra, debo decir que estos son costos accesibles, no son costos extraordinarios que no puedan ser sufragados por los recursos del proyecto de investigación. Entonces, con esta diapositiva los invito a que vean las guías de la STM como un grupo de editoriales de carácter científico que de manera conjunta acuerdan en el establecimiento de estas directrices para precisamente, insisto, dar las facilidades para la reutilización de las obras. Ahora, regreso rápidamente a nuestra diapositiva previa porque acá se da otro escenario y es el escenario en el que ustedes quieran reutilizar parte de sus trabajos propios. Y entonces, esto es algo que hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque si yo reutilizo un trabajo de mi propia sin que yo lo notifique al lector, entonces estoy en la presencia del autoplagio. Entonces, aquí hay que tener cuidado y la manera de evitar el autoplagio es haciéndole saber a nuestro lector que eso que yo estoy diciendo lo he dicho con anterioridad y reporto inclusive la fuente. Es decir, se vale la autocitación como un mecanismo para evitar el autoplagio. Entonces, vean ustedes que aquí ya vamos aterrizando en este escenario en donde por un lado hacemos un uso de las obras de tercero por la vía de la citación, pero también utilizamos el trabajo de otras personas cuando la citación no nos es suficiente y lo reutilizamos por la vía del permiso. Y esto es algo importante. El permiso que obtengamos por parte del autor o de la editorial tiene que ser por escrito. Y aquí, por supuesto que es válido la impresión del correo electrónico en el que se nos esté dando la autorización para la utilización. Entonces, vean ustedes que al final lo que estoy diciendo es que empieza a haber una serie de actividades administrativas paralelas al proceso de investigación. Al principio de mi intervención de la figura del acuerdo de colaboración, hablaba yo del contrato propiamente de transferencia de derechos de autor a favor de la editorial, y ahora también considero dentro de estos documentos que deberán archivarse en el proceso de documentación del proyecto, las cartas en donde los editoriales me están concediendo el derecho de reutilización de estos fragmentos de las obras, ¿no? Entonces, aquí la invitación para abonar a esta actitud ética y ordenada en la producción científica es a la conformación de un expediente administrativo alrededor de los proyectos de investigación para que cuando por la vía de la transparencia o de la rendición de cuentas se nos cuestione por qué estamos haciendo uso de esa imagen, por qué estamos haciendo un uso de determinada obra, tengamos la suficiencia de elementos, ¿no? Entonces, cuando yo cuestione a un colega por falta de probidad en su actuar, cuando vea que se ha extralimitado en la confidencialidad, no lo hago como un enojo personal, sino como un acto consensuado previamente y que se refleja por la vía de un contrato.
Pues bien, ahí ya hablé un poquito de las sociedades de gestión colectivas y claro, existe también esta otra posibilidad que también ustedes conocen muy bien, que es la figura de los Creative Commons. No hay más cosa que decir acerca de ellos que el entenderlos como una modalidad que otorga el autor para un libre uso de su obra, es decir, sin la necesidad de que se le pague, pero siempre reconociendo el derecho de paternidad, siempre reconociendo el nombre y el apellido de este autor o de este. Reitero, el hecho de que una obra se encuentre en la modalidad Creative Commons, lo único que me está concediendo es la libertad de acceso, la gratuidad de acceso, pero no la de reutilización de la obra, ¿no? Entonces, eso es una mera cuestión. Acá les pongo un ejemplo rápidamente de cómo encontrar contenidos bajo modelos Creative Commons. Seguramente ustedes también usan muchísimo la herramienta de Google y aquí yo pongo un ejemplo, hago una búsqueda de economía de la información, obtengo resultados como se muestra en la parte inferior izquierda y ubico en la sección de herramientas la opción de búsqueda avanzada, presiono sobre ella y del lado derecho se me muestra un catálogo en donde el último de ellos, en la base de la imagen del lado derecho, veo la opción de derechos de uso, en el que yo puedo presionar sobre él y se me muestra el catálogo de opciones en donde, claro, está precisamente la posibilidad de hacer un uso libre de la obra, ¿no? Entonces, concluyo diciendo, el uso libre es sin permiso, sin remuneración, siempre reconociendo la autoría para validar mi uso honrado, es decir, la citación mesurada para soportar mis propios argumentos y para la reutilización de partes de los contenidos, la invitación a solicitar el permiso. Pues bien, con eso aterrizo rápidamente a el tema número 5, que es la deshonestidad académica, que, bueno, tiene algunas prácticas que me gustaría solamente mencionar porque me parece que ustedes han escuchado de estos casos en varias ocasiones. ¿Qué es una práctica deshonesta? El envío simultáneo del mismo trabajo a diferentes revistas, el publicar como consecuencia de ello el mismo trabajo en más de una revista, el duplicar un mismo trabajo de investigación parafraseando al primero y haciéndole creer al lector que este es un nuevo trabajo, y otra práctica desafortunada que encuentro con cierta regularidad es la presentación del mismo trabajo en revistas diferentes, cambiando solamente el idioma. Entonces, esto es fuertemente sancionado no solo por el editor, porque acuérdense ustedes que el editor siempre opera bajo una política editorial en la que claramente indica que se opera o se rige bajo determinadas guías, sino que también es fuertemente sancionado por la comunidad, por los propios colegas. Entonces, eventualmente puedo burlar al editor, pero a quien no puedo burlar es a los colegas. ¿Por qué? Porque los colegas son los que están buscando información sobre el tema y van a ubicar precisamente el hecho de que un autor está publicando en dos idiomas diferentes el mismo trabajo. ¿Por qué se daría esa práctica? Por una respuesta muy sencilla, con el ánimo de incrementar el número de publicaciones, ¿no? Con el ánimo de engrosar la hoja de vida, el currículum, y aspirar a un mayor punto de financiamiento a la ciencia, ¿no? Entonces, esta es una serie de prácticas deshonestas. Acá yo les muestro otras más, que es el fraude en la investigación, rápidamente, la manipulación de datos, resultados inexistentes, irreplicables, o la manipulación de imágenes, asistiéndonos con herramientas tan simples como puede ser un Paint, o a lo mejor algo un poquito más elaborado como un Photoshop o cualquier otra herramienta de diseño también plenamente sancionable. La publicación salami, otra práctica deshonesta, que de igual forma ustedes quizá ya han escuchado acerca de esta práctica,
que es el tomar un trabajo de investigación y en diferentes partes para precisamente incrementar el número de publicaciones, ¿no? Entonces, acá la propuesta desde la perspectiva meramente académica es que si se habrá de abordar un objeto de investigación, se haga con toda la contundencia posible y que derivado de ella se genere un solo trabajo que sea sustancioso, que dé diferentes perspectivas, que lo aborde desde diferentes métodos y que precisamente al abordarlo desde diferentes métodos se concluya de manera negativa o positiva en la hipótesis y en consecuencia también sea más abundante la discusión, sea inclusive más contundente. Entonces, más allá de invitar a dividir un objeto de investigación en muchos resultados, es generar mejor un excelente trabajo y no muchos trabajos que quizá ni siquiera tengan un impacto favorable. Ya dimos por concluida la sesión y entonces, si te parece, pues estamos retomando el próximo lunes.